Porque de tal manera, dice la Sagrada Escritura, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí nos damos nosotros cuenta de cuán amor tuvo el Padre para con nosotros, dando a Jesucristo su único Hijo, para que nosotros pudiésemos tener lo que tiene que ver con la vida eterna. Para que nosotros no nos perdamos, gloria al nombre del Señor. Estamos más que agradecidos de Papá Dios por esa misericordia que Él tuvo. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué? De que el hombre no se pierda, de que el hombre tenga vida eterna. Mi alma alaba la gloria de Dios. Fíjese, en el capítulo 16 y el verso 17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjese qué privilegio. ¿Qué privilegio es ese de que nosotros, Dios no envió al mundo a su Hijo para que el mundo se pierda? No. Dios envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él, no para que el mundo se pierda. Así que si usted, un ejemplo, en el caso suyo, usted se quiere perder, es un problema suyo, porque usted, Dios le ha dado una facilidad de que usted se salve, de que usted viva para siempre, porque esa es la voluntad de Dios, de que el hombre viva para siempre, de que el hombre sea salvo. Gloria al nombre del Señor. De que el hombre sea salvo, sea Cristo glorificado. Dios le continúe bendiciendo. Soy su hermano Adriano Mejía. Gloria al nombre del Señor. Y de manera profética, quiero que usted aprenda que en este espacio, gloria al nombre del Señor, nosotros no podemos gozar, no podemos nosotros gozar de que el Señor pues ha provisto estos medios para que el hombre sea salvo por él. Y vamos a leer el libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 2, verso 1. Hechos 2, gloria al nombre del Señor. Hechos 2 nos clarifica a nosotros y nos habla. Porque ¿qué fue lo que Jesús vino a hacer? Organizar la iglesia. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que Jesús vino a hacer? A organizar su iglesia aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque había un problema. Y en esta escritura que le digo, del libro de los Hechos, la Sagrada Escritura nos registra aquí de la siguiente manera. Capítulo 2, verso 1 del libro de los Hechos, nos habla claramente la Sagrada Escritura y nos dice en el verso 1, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, el tema de esta escritura aquí dice la venida del Espíritu Santo.
No dice la venida del Pentecostés, porque muchos se quieren llamar Pentecostés, pentecostal, refiriéndose a esto, pero eso es una errabilidad de la Escritura. Usted está haciendo una mala interpretación. Por ejemplo, usted lo que tiene que buscar la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de el evangelio del reino de Dios. Entonces, dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Número uno, usted tiene que entender que estaban juntos. Número dos, que estaban unánime. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted, en su capacidad de intelecto, puede entender qué significa estar unánime y junto. O sea, unánime juntos significa que hay comunión, que había un acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Había un acuerdo. No era meramente que estaban reunidos, no. Estaban juntos. Usted a veces dice por ahí, no, porque gloria a Jesús. Esa mujer y ese hombre están juntos. No, sí, ellos son esposos, yo vivo. Ellos tenían una relación. No era que ellos estaban así sin una relación, no, ellos tenían una relación con sus padres, estaban juntos, estaban reunidos, estaban juntos. Dice, todo unánime juntos, estaban en el mismo espíritu. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. ¿Qué es lo que hacía ese viento recio del cielo? Soplaba. Una brisa, ¿verdad? El cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Gloria al nombre del Señor. Y ese viento recio llenó toda la casa donde ellos estaban. ¿Qué fue lo que vino? Vino un viento recio. No dijo, vino el Pentecostés. No. El día se llamaba Pentecostés y era una fiesta pagana en Israel que se celebraba la cosecha, los primeros frutos. Todo el mundo traía un fruto. Mi alma alaba la gloria de Dios. Pero ahí había mucha gente. Dice que había de Melo, de Ponto, de Persia, Capadocia, de Panfilia. Había muchos pueblos reunidos ahí, de Egipto, de Mesopotamia. Había muchas personas reunidas. Entonces, vino ese viento de repente, aleluya, un viento recio que llenó toda la casa. Mi alma alaba la gloria de Dios. Eso es, gloria al nombre del Señor. Llenó toda la casa, ese viento recio. Pero, ¿qué nos dice el verso 3? Donde ellos estaban reunidos, ¿verdad? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, sobre cada uno de ellos. Que fue lo que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Eso es el escritor que está traduciendo en esta descripción de lo que aconteció. Lenguas. Es decir, uno hablaba en Ponto, uno hablaba en Melo, uno hablaba en Mesopotamia, en Panfilia. Hablaban en diferentes idiomas. Ustedes se recuerdan que cuando estaban en la torre de Siloé,
también hablaban en diferentes idiomas que no se entendieron. Dios confundió el idioma, era todo, ellos tenían una misma mente, un mismo pensar para levantar esa torre. Pero ahora Dios comienza a hablarle con esta lengua, como de fuego, que se posó sobre ellos, llamado el Espíritu Santo. Dice que esta era la promesa para los de cerca, la promesa que era para ellos. Y para los de lejos, los que estaban ahí, que eran de otras ciudades, el Espíritu Santo. Entonces yo muchas veces no entiendo cómo la gente se hace llamar Pentecostés y hace ese alusionamiento. Entonces dice que ¿por qué hacen esa alusión? Por la razón de que ellos entienden, mi alma alaba la gloria de Dios, que eso es una diferencia entre las demás congregaciones o sectas para referirse a la iglesia. Pero la iglesia de Dios, que es el término que se usa, eclesia, y lo que significa es salir pues fuera del real, es decir, y llevar su vituperio, como Jesús salió y llevó lo propio, llevó todos los vituperios, lo cogieron, lo trajaron, hicieron todo, llevar todo eso. Eso es lo que quiere decir que la iglesia es un organismo que se mueve y sale a predicar el evangelio, a llevar la buena nueva. Eso es lo que es el término eclesia, a eso que se refiere. Entonces, lo que quiere decir es que la iglesia no es la que se congrega en un templo, porque la iglesia se mueve, lleva la palabra a las casas, a las aldeas, a las ciudades, a los campos, a los barrios, a las urbanizaciones. Lleva la palabra, eso es lo que significa, ¿no verdad? Pero ese Espíritu Santo, o esa promesa para ellos y para los de lejos que estaban ahí, el Espíritu Santo, vino con lengua repartida a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál era el milagro? Que eran todos galileos. Y no son estos todos galileos, es decir, ellos no hablan esa lengua. Ellos lo que hablan es hebreo. O en ese entonces, quién sabe si alguno de ellos hablaba griego. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiero significarles, mis amados? Este es su espacio, la salvación del alma. Yo lo que quiero es que usted sea salvo y que usted salga de todos esos mitos y esos tabuces y esas interpretaciones errónicas de la Sagrada Escritura, que lo único que le van a hacer a usted es calcomear como gangrena. Imagínense su sangre llena de pus. Diría uno del Señor. Eso le va a provocar un infarto. ¿Y qué usted va a hacer? Va a morir. Así mismo es el creyente. Ahora estoy yo también trasladando significado. Ahora bien, estamos hablando de cómo organizar una iglesia. El tema de hoy es cómo organizar un grupo. Cómo organizar una sociedad cristiana. Entonces, si nosotros hubiésemos encontrado, o nosotros no, nuestros antepasados, los conocimientos como están hoy a la puerta, no hubiese habido tantas religiones. No era que cuando Jesús vino no había muchas religiones, la había. Pero haciéndose llamar cristianos, o pentecostales, o adventistas, o mitenarón, o luteranos, o calvinistas, o qué sé yo,
Señor reprenda al diablo. Si en alguna forma o en alguna manera fueron colaboradores, aportaron algo al cristianismo, al evangelio del reino de Dios, fueron personas que aportaron para la causa del evangelio y la predicación de los tiempos. En el caso, un ejemplo de Martín Lutero, su predicación fue haciendo una Biblia al alemán, el Nuevo Testamento lo escribió al alemán para que la gente pudiera disfrutar de la Escritura. ¿Por qué él hizo eso? Porque había una congregación en particular que no le permitía la Escritura a los peligrenses, nada más la tenían los jerarcas, los papados y esas cosas, y no permitían que nadie, inclusive tenían un idioma en particular. Por eso es que ustedes ven que, y ellos se esforzan, y todo diccionario, la mayoría se enfocan en el latín, pero la Escritura se escribió en latín algunas palabritas. La Escritura se escribió en griego, koiné. Que el griego, koiné, es una mezcla de los idiomas de ese entonces contemporáneo. Es como nosotros decimos cuando hablamos de conocimiento, el conocimiento vulgar, que se usaba para hablar en los muelles, en los sitios que la gente, gloria al nombre del Señor, venía. Mi alma daba la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Eso era. No era otra cosa, amado. Se usaba para eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, basándose en esa situación, estamos hablando de cómo organizar una iglesia, y que usted no vaya a cometer una barbaridad porque usted tenga una visión, según usted, una visión suya. No es que el Señor lo haya comisionado, lo haya enviado, lo haya preparado para eso. Ahora bien, cuando nosotros, un ejemplo, nos vamos a un sitio donde la iglesia no está y la iglesia es usted que es cristiano, usted que tiene que marcar la diferencia, y usted tiene que predicar el evangelio porque tiene un mandato de dar de gratis lo que de gratis recibió. Bueno, usted puede comenzar una iglesia ahí y el Señor, y usted trata de prepararse exegéticamente hablando, es decir, en cuanto a la letra, y comenzar a predicar el evangelio, porque el evangelio, para usted decirle que Cristo viene a una gente y que Cristo salva, y orar por él y que se salen, eso no es una unción que usted tiene que tener. Y no solamente eso, como usted tiene unción, usted tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo, como usted usa la Sagrada Escritura, que ya están en el idioma suya, si usted es inglés, usted la usa al idioma del inglés. Si es francés, usted compra su escritura en francés, porque no era antes que nada más estaban, en ese entonces, 2 o 3 se apoderaban de la Sagrada Escritura y la tenían y no permitían que llegara, sino que eran ellos los que tenían el control. Y por eso ellos dicen que son la iglesia. Nosotros somos la primera iglesia, somos la iglesia. Mentira del diablo. Aunque en alguna manera hayan tenido que aportar. Porque un ejemplo en el caso de Reina Valera,
era católico. Y Reina Valera escribió la primera Biblia, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir con él? Que Dios usó en alguna forma, en la diferente época, a la persona, pero eso no significa que usted haga una doctrina, porque la doctrina es la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura dice que Jesús vino en el capítulo de Marco 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús predicando el evangelio del reino de Dios. No dijo vino predicando la religión católica o la mormón, la pentecostal, la metodista libre, qué sé yo, no. Usted me perdona, estoy mencionando esos nombres por la razón de que yo quiero que usted entienda que hay una religión y que hay una iglesia y que la iglesia es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la iglesia que Él vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y esa iglesia se llama el Evangelio del Reino de Dios. Y el término original que se usa no es católico, que significa universal, o adventista, que es avenimiento. No, mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Esa religión o esa significa el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, cada uno de esas organizaciones o esas sectas o esos concilios hacen lo que nosotros le llamamos unos estatutos, y dentro de esos estatutos ponen alguna cita bíblica, pero la doctrina que habla la Sagrada Escritura está basada en el Nuevo Pacto. Pero nosotros como creyentes, como personas que Dios nos ha permitido cierto conocimiento. No estamos diciendo que lo tenemos todo, pero Dios nos ha permitido cierto conocimiento. Nosotros aceptamos toda la Biblia como palabra de Dios, o sea, toda la Escritura. No lo que una diferente versión del cambio de la semántica, etcétera, etcétera. No, nosotros aceptamos la Escritura como buena y válida, como la palabra de Dios. Y como regla de fe. Ahora, de la interpretación que usted le dé personal, eso es diferente. Usted llevará la sentencia. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora mire de qué fueron llenos, desde el Pentecostés. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua, según el Espíritu le daba que hablar. No fueron llenos del Pentecostés. Era un día de una fiesta pagana. Iglesia contemporánea de este tiempo, del siglo XXI, Amasama, alaba. Por el amor de Dios, salga de ese estrés. Porque ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? En el libro de que es Nuevo Pacto, vino nuevo, escribiéndolo a los Efesios 4, verso 11, dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Eso no tiene que ver. Yo no estoy hablando del Viejo Testamento ahora. Estoy hablando del vino nuevo.
Y cuando hacemos la alucinación al viejo pacto y al nuevo pacto, sabemos que el odre viejo lo que conserva es vino viejo. Y el odre nuevo lo que conserva es vino nuevo. Y que esos 4 libros sinópticos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, son la historia, donde se marca la historia antes de y después de. Y que donde empieza el nuevo pacto es en el libro del Hecho de los Apóstoles. Porque esa fue la obra que Jesús hizo cuando vino personalmente a la tierra como el primogénito, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero ahí en el nuevo pacto, entonces, una vez que Cristo muere en la cruz, dice: este es nuevo pacto en mi nombre, que por vosotros he derramado. Coman este pan y beban este vino. Dice que se rompió el velo, se rasgó. Ahí fue el asunto. Todo llegó de Malaquía. Ahí ese es Jesús que vino en carne, como dice la Escritura, que todo aquel que diga que Jesús no vino en carne y espíritu es un anticristo. Y un anticristo es todo aquel que quiera ignorar a Jesús, donde Jesús, ese Cristo, en Mateo 28, verso 19 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándole. Dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y que lo bauticen, ¿dónde? ¿Quién? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estamos hablando, que entró en aquellas personas que estaban en el aposento alto, dice que eran como 120, que estaban todos unánimes, congregados ahí, con una misma mente y un mismo pensar, esperando al Espíritu Santo, y los otros esperando la promesa. Los que estaban ahí estaban esperando la promesa, y los que estaban en la cosa recibieron del Espíritu Santo. Porque dice que vinieron 3,000 personas. Entonces la iglesia, que se componía como de 120 y 3,000, entonces tenía 3,000 y como 120, porque lo bautizaron de una vez y lo añadieron a la iglesia. Porque ellos creyeron. Entonces, ese que levantó, que era Pedro, que negó a Jesús 3 veces, ahora amasama, alaba. Ahora que viene el Espíritu Santo, o la promesa, dice: eso que ustedes están mirando hoy fue lo que profetizó el que ustedes mataron. Pero tienen una oportunidad, arrepiéntanse. Vengan a Cristo. Eso le digo yo hoy a cada uno de ustedes que me pueden escuchar, que se pueden comunicar, que pueden estar en nuestro canal, en nuestra emisora. Arrepiéntase, venga a Cristo, crea en Él. Dice que si tú creyeres, serás salvo. Si tú crees y confiesas, serás salvo. Hay que confesar con la boca y creer en nuestro corazón. Entonces, se experimenta lo que se llama la salvación. Entonces tú pasas a ser un miembro del reino de los cielos. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? El evangelio del reino de Dios. Y diciéndole a la gente: arrepentidos y creed en el evangelio para que sean borrados vuestros pecados. Esa es nuestra tarea, de lo que hemos tomado esa decisión. Y orarle a Dios todos los días de nuestra vida, que nos fortalezca,
que nos dé ese crecimiento, como dice el libro de los Efesios, que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo y para la perfección de los santos. Hasta que todos lleguemos a la medida de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, completo, total y cabal. Pero ahí dice que Dios escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para esa obra. Número 1, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y número 2, para la perfección de los santos. Yo no sé cómo es y qué ciencia es la que usted estudia para la interpretación de la Sagrada Escritura, pero está dicho ya, la Escritura dice que no hay más conocimiento que lo que tienen las palabras. No hay más. Entonces, yo quisiera saber esa diversidad que existe dentro de muchas personas, si la palabra posee el mismo concepto, el mismo significado. ¿Cuál es la diversidad? De que muchos no pueden interpretar los textos sagrados correctamente. Ahora, yo podía explicar que la Escritura dice que por no haber creído a la verdad, Dios puso un espíritu de mentira en cada uno de ellos. Y podía explicar que la Escritura dice que cuando Jesús estaba predicando en la barca, que vinieron toda esa gente, Él le hablaba en parábola. Y ellos no entendían. Y los apóstoles que estaban con Él le dijeron, Señor, pero no le hablen parábola porque ellos no te van a entender. Y Jesús le dijo, eso es para que viendo no vean y oyendo no entiendan y no escapen y se salven. Porque lo que dice la Escritura que no es de todo la fe. Pero dice la Escritura que Dios mandó a su primogénito, al unigénito del Padre, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero también dice la Escritura que por no haber creído al unigénito del Padre, ya han sido condenados. Inclusive, podríamos resaltar y argumentar sobre Juan 8, verso 32, que Jesús le dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero Él le dice, y el que el Hijo libertare sería verdaderamente libre. Y dice, no, como tú dices que nosotros somos esclavos. ¿Estará usted diciendo eso? Usted que es religioso, usted que se hace llamar, que quiere engañar a la gente, porque usted no puede engañar a nadie, a Dios. Y que la Biblia no clarifica, es decir, la Escritura no clarifica, que dice que por tu fruto te conoceréis. Y ellos le dicen, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Él le dice, pero oye bien, ellos le dicen eso, pero vienen de Egipto donde eran esclavos por el faraón. Entonces le dice Jesús, todo aquel que se deja someter a alguien o a algo, esclavo de él es. Y ustedes son esclavos del pecado. Porque viendo no ven y oyendo no. Por eso entonces el Señor dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice
Y la iglesia, y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y se le apareció y se le entró, vino ese estruendo y posó sobre cada uno de ellos y hablaban en nueva lengua como el Espíritu le daba que hablasen, no como el Pentecostés. Y yo oigo las personas hablando, nosotros los pentecostales. Y yo digo, ay, qué blasfemia. Ay, qué indulto. Y muchas veces yo digo, ay, qué estúpido. Y ustedes dirán, ay, es un insulto. No. Cuando tú buscas la palabra estúpido, significa que tú no has llegado a una madurez. Que tú crees que ya has llegado, pero tú no has llegado. Un estúpido es el que no tiene el conocimiento pleno. Porque le hace falta madurez. Y esa palabra tiene un sinnúmero de sinónimos. Sonso, bobo, y etcétera, etcétera. Porque no es uno, tiene como 10 sinónimos. Entonces, usted es un buen estúpido o una buena estúpida. Que usted cree que tiene el conocimiento, pero no lo tiene. Porque usted no ha llegado, porque usted no ha indagado, porque usted no se ha puesto en la mano del Señor, porque Dios no le dio el don de conocimiento y de revelación. Y Dios no se le reveló como se le ha revelado a otro y le dio ese don de discernimiento, el don del Espíritu. El Espíritu es que da esos dones. Y de consejería. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Paracleto y la palabra Paracleto significa consejería. Consejero. Por eso es que Juan le dice a los gnósticos, corrigiendo lo mismo que estamos corrigiendo aquí, cómo organizar una iglesia o un grupo pequeño, un grupo o un concilio. Porque son los patrones, son los dechados, son los principios, pero las escrituras están ahí, tienen 2000 y pico de años, pero la gente no se encarga de estudiar la escritura. Lo que van es por ahí a hacer una maestría, un doctorado, un posgrado, un qué sé yo qué, y se ponen más brutos. Personas que no dominan el español y se van a hablar griego, se van a hablar hebreo, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? El Señor hablando, el Señor Jesús. Dice que Él enloqueció la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Y se la dio, aleluya, al oír del mundo. Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cómo podemos organizar una iglesia? Con los patrones. Tenemos que saber, mire, y usted que está hablando y está diciendo y se está creyendo y etcétera, etcétera, queremos ubicarlo. Queremos que usted sepa, que usted esté claro, como dicen los jóvenes de este tiempo. Queremos que usted comprenda, que usted esté claro. Que usted no está apto para enseñar. Y usted está enseñando a las personas. Porque el mandato es escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros parece que son la vida eterna. Y Jesús dijo más, dijo algo más. Entonces dijo, y ellas son, del verbo ser o estar, las que dan testimonio de mí. Yo quiero que usted le ponga atención a esa palabra. Entonces, partiendo de ese punto de vista, ¿cómo organizar una iglesia? Este es su espacio, la salvación del alma. Si nos vamos al Viejo Testamento, usted sabe lo grande que es una balsa de pastores hablando una porquería,
que nosotros todavía llevamos la maldición hereditaria. Y aún en el Viejo Testamento, antes de Cristo venir, Jehová dijo, ya no se dirá jamás este refrán, que los padres comieron la uva agria y a los hijos les dio entero. Todas las almas son mías. Ezequiel 18, verso 4. La del Padre, la del Hijo y todas las almas son mías. Pero hizo una salvedad el Señor Jehová: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20 o el verso 21 dice: el alma que por su justicia hiciere, vivirá, pero el que por su justicia hiciere, morirá. Es decir, dice la Sagrada Escritura que aquellos hombres, aquellos profetas, aquellos mártires que murieron en el viejo pacto para atrás, saludando de lejos la promesa que fue la que recibieron el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, saludándola de lejos, se le imputó como justicia, no por obra. Por eso Jesús establece claramente, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Él dice el término, Shamalaba. Primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo creo que yo fui o he sido muy atrevido a malaba soca, y mamá. Algunos de los amigos míos son pastores, ellos, y supervisores de área o de distrito, qué sé yo, como le quieran llamar. Viven cambiándole los nombres, se quieren acomodar a este mundo, el concilio de la iglesia de Dios, la profecía. Todos los términos mundanos, ellos lo están usando para la iglesia. Entonces, eso es sin intención de ofender, pero quiero estar claro. Yo le digo a ellos que yo recibí la luz y la revelación de este tiempo. Un ejemplo, en el caso mío, yo cuando llegué a la iglesia, yo soy de la iglesia de Dios de la profecía. Yo tenía como un mes, mi pastor me envió a un seminario como de un mes, creo que era, o 15 días, algo así. Yo no recuerdo bien si era 15 o un mes. Y la gente que me veían decían, no, pero este hombre es un cristiano viejo. Y yo todavía, yo recuerdo que el último día ya, cuando estaban dándole los certificados, las cosas de lo que habíamos cruzado, el Espíritu Santo me quebrantó y yo recibí santificación. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Pero yo creo que fui una persona, o he sido una persona muy atrevida al decir eso. Por la razón de que no es más que lo que dice la Escritura. ¿Qué buscan los judíos? ¿Y qué buscan los griegos? ¿Qué buscan los judíos y qué buscan los griegos? Dios bendiga a nuestro hermano Jimmy Guerrero de la Rosa. Yo deseo que el Señor bendiga mucho a nuestro hermano Jimmy Guerrero de la Rosa. Hermano Jimmy, que Dios te bendiga mucho. Dios te siga ayudando, hermano Jimmy. Te siga bendiciendo. Te siga dando la victoria.
Entonces, ¿qué yo le puedo decir, amados mis hermanos, mis amigos? Cuando yo digo eso, lo digo porque, dígame usted, si el Señor mismo, dice el apóstol Juan, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque el mismo Espíritu Santo lo guiará a toda verdad y a toda justicia, y usted se va a hacer un doctorado, una maestría, y de allá viene más bruto que una cabra, usando un sinnúmero de términos que no son Biblia, no son palabras de Dios, sino son palabras mundanas. Y quizá usted lo usa término griego o latín o arameo, que fue el idioma que se escribió la Biblia, pero no se adecúan al griego koiné de esos idiomas que ligaron ahí, todos esos idiomas contemporáneos de esa época para escribir la escritura. Usted puede hacer, puede querer lo que usted quiera. Querer decir, querer hacer. Pero para esto fue que Dios nos ha puesto, para los que demanden razón. Mire que sigue diciendo el verso 5. Moraban entonces en Jerusalén, oiga lo que vivían ahí. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, escuche bien, eran piadosos, eran píos, eran hombres decentes, hombres que tenían pudor, de todas las naciones bajo el cielo. Moraban, es la palabra que usan aquí, por decir el escritor, estaban. Dice el verso 6, y hecho este estruendo, oiga bien, esta manifestación de esa lengua repartida como fuego, se juntó la multitud y estaban confusos. Mire lo que dice el escritor, estaban confusos. Y pero están hablando en diferentes idiomas. Y no son todos galileos. Es igual que si nosotros vemos un mandarín, un chino, o un ruso, y no está hablando de su idioma rusa, sino que está hablando en mandarín, que son los chinos, sino que está hablando en español, y en un español dominicano. Y no son todos ellos Galileo. Dice, escuche bien. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Eso es lo que yo quiero que usted interprete, porque ahí hay unos bárbaros que son unos hijos del diablo, que hasta porque la gente hable griego, hable hebreo, hable inglés, hable francés, portugués, cualquier tipo de idioma, catalán, o gloria al nombre del Señor, latín, o arameo, qué sé yo, ellos dicen que eso es lo que está diciendo aquí, pero eso es mentira. Y entonces comienzan a asociar, ¿no? Porque como yo sé hablar inglés, yo soy un intérprete, cuando viene alguien que es inglés, yo, eso es una mentira del diablo. Y usted es un mentiroso, usted se va a perder porque usted es un hijo del diablo, mentiroso. Lo que está diciendo la Sagrada Escritura aquí es que en esta fiesta pagana que se llamaba la fiesta del Pentecostés, venían mucha gente de todas las naciones
Y entonces cuando se hubo ese estruendo, cuando se hubo esa manifestación, que todo el mundo tuvo que ver que el Espíritu Santo había venido, porque Jesús le había prometido a su iglesia, a sus siervos, a su escogido, a los apóstoles y a sus seguidores, el Espíritu Santo no muchos días después vendrá, le dijo. Esperen en el aposento alto hasta que haya venido sobre vosotros, para que sean vestidos, para que sean llenos de poder y puedan predicar y aguantar lo que se les viene. ¿Qué era lo que se les venía? Cárceles, azote, hoguera, la horca. Le iban a quitar su cabeza por causa de la predicación del Evangelio. Aún así, cuando Jesús se va, tiene que salirle a Saulo de Tarso y decirle: dure cosa te da contra el aguijón. Señor, Señor. Entonces, después que lo tumbó y lo dejó ciego, le dijo: Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Jesús le dijo: dure cosa te da contra el aguijón. Señor, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Entra a tal ciudad, ve allá y manda a buscar a un tal Ananías que venga y te ore para que se te caigan esas escamas de los ojos, que tú estás ciego. Y yo te voy a decir qué es lo que tú vas a hacer, porque a ti yo te he cogido. Era un perseguidor de la iglesia que andaba persiguiendo a los cristianos. Pero Dios tuvo que hacer un ejemplo con él. Y dice: ¿por qué instrumento me va a hacer este? Porque el tipo era necio. Lo que este tipo era un hombre necio. Era sinónimo del diablo. El diablo es un necio. Y todos aquellos que siembran la mala doctrina son necios. Son hijos del diablo también. Mentirosos y engañadores. Dice el Señor, y la Escritura dice que se dejan engañar, viven engañando, dejándose engañar. Engañando a tanta gente que quiere ser salva, que quiere ir al cielo, que se arrepiente de su pecado y lo coge un desgraciado de esta persona y le mete todas esas cizañas y todas esas irresponsabilidades, que solamente cuando el Espíritu Santo lo saca de ahí pueden ser liberados de todos esos engaños. Por eso nosotros somos predicadores del Evangelio, del reino de Dios, predicadores de la Escritura. Y lo que predicamos es la Escritura. Nosotros no tenemos que ver con ninguna semántica, ni costumbre de ninguno pueblo, ni esas cosas. Porque lo que somos es hijos de Dios y seguidores de Cristo, discípulos del Señor Jesús. Amalaba soca. Y mamá, gloria al nombre del Señor. Y esta gente, ¿cómo organizaron la iglesia? Esta gente se le predicó entonces la palabra en su propia lengua. O sea, ellos, cuando vino el Espíritu Santo, que esa manifestación se le presentó, lenguas repartidas como de fuego, y hablaban en esa lengua. Mire cuál era la lengua que ellos estaban hablando y la gente que estaban ahí. El verso 7 dice: y estando atónitos, es decir, se maravillaron y maravillados, dice la Sagrada Escritura, diciendo: mirad, ¿no son Galileos todo esto que hablan? Es decir, pero ¿cómo ellos aprendieron ese idioma? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas, en la que hemos nacido? Ponto, Medo, Elamista, y los que habitamos en
en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en África, más allá de Ciriné y Romano, aquí, residente, tanto judío como proselito o prosélito, gloria al nombre del Señor. Dice, cretenses y árabes, lo oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Una cosa sí pasó aquí. Entonces, ya esos 120 hablando en diferentes lenguas fueron los que le predicaron que no era más bien que el Espíritu Santo o la promesa a los judíos o el Espíritu Santo a los de lejos, que eran ellos los que estaban ahí. Y diciéndole, arrepentido y creen en el Evangelio, digo yo, porque yo no sé la lengua, lo que decían, las palabras que decían en esa lengua. Pero me imagino que era diciéndole, arrepiéntanse, busquen a Cristo, crean en Él, porque ellos lo que interpretaron fue la maravilla de Dios. Aleluya. Entonces fue sorprendente el acontecimiento que ocurrió en ese momento, en el tiempo de la venida del Espíritu Santo. Y ahí entonces, sigue diciendo, y terminamos con esto, gloria al nombre del Señor. Dice el verso 12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Había una interrogante. Más otros burladores decían, están llenos de moto. Es decir, borrachos. Ahí es que entonces el apóstol se para y le dice, no, porque apenas son las 9 de la mañana. Y cuando la gente empieza a beber, aunque sea temprano, a las 9 de la mañana no está borracho todavía porque es muy poco tiempo. O están endemoniados. Pero una gran parte eran creyentes y dijeron, la maravilla de Dios. El milagro. El que no es creyente dice, no, porque la ciencia parte el agua y por lo que pasó en el mar cuando Moisés. Gloria al nombre del Señor. Y si así fuera y la ciencia partiera el agua, pues no necesitaran hacer puentes donde hay mucha agua para cruzar. Dios le bendiga. Sino que partieran el agua y cruzaran por ahí en seco. El milagro fue ese, partir el agua y cruzar en seco, que el pueblo cruzara con niños recién nacidos y con animales, con todo, con carro, con caballo, con ropa. No se mojeció la ropa, no se mojó, nada le aconteció. Y cruzaron bien y al otro lado, cuando venían los enemigos, fueron ahogados. Ese fue el milagro. La maravilla de Dios, dice él. Y entonces ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyeron 3,000 personas, porque no puedo seguir negando más. El tiempo no me ayuda. Y fueron bautizados de una vez añadido a la iglesia. Y entonces la iglesia creció. Aquí en la República Dominicana no hay ninguna iglesia, ningún templo que tenga 3,000 personas. Me estoy refiriendo a la iglesia que predique el Evangelio del Reino de Dios. En otros pueblos sí. Hay otras, en otras ciudades, en otros países. Hay iglesias que tienen una iglesia local hasta 100 y pico de miembros.
una iglesia local. Dios le bendiga. Dan diferentes servicios al día y viven continuamente en eso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que esta palabra te puedan hacer despertar, porque estamos en el último tiempo. Ya la palabra profética, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, se cumplió. Entonces, el reloj de Dios está hablando. Que es la ciudad de Israel. Ya hicieron para allá. En cualquier momento ya usted ve, el ciclón ya se desató. Y un cicloncito, una cosita, y eso destruye, y se mete, y se lleva ciudades, se lleva cantidades de casas, muchas personas muertas en la tierra, y todo, mire, hay un caos sobre la tierra. Amasama, alaba. Mi alma alaba la gloria de Dios. Destrucción repentina. Las enfermedades. Usted no puede ir a un médico porque eso está lleno. Destrucción repentina. Usted lo puede ver como usted quiera. Pero la Biblia habla de pestilencia, habla de terremoto, habla de reino contra reino, de naciones contra naciones, de que no hay hijo para padre, ni padre para hijo. La Biblia habla claramente que en el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, que se va a aparecer en la nube con sus santos ángeles y va a tomar a los míos, a los suyos propios, a su propio cuerpo, que él amalaba soca. La iglesia de Dios iban a estar dándose todas estas manifestaciones sobre la faz de la tierra. Y todo esto está aconteciendo. Amados mis amigos, mis hermanos, despierta, levántate, comienza a adorar a tu Padre Celestial, porque hay una promesa fiel y verdadera que dice que todo el que invocare el nombre del Señor en los últimos días será salvo. Agárrate de esa palabra. Todo el que invocare el nombre del Señor en los últimos días será salvo. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, he hablado tu palabra, lo que me diste, lo que tú me diste, me permitiste en esta hora. En esta hora te pido, te doy gracias, te bendigo y te glorifico. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Queremos orar por los creyentes que están conectados y los que puedan conectarse en algún momento. Haga esta oración conmigo, Padre de la gloria, Dios eterno, Dios de poder, Dios de misericordia. Te pido que me perdones. Perdona mi pecado. Yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Si ha hecho esta oración, cuando la haga, yo verá por ti. Padre de la gloria, Dios eterno, Dios de poder, perdona su pecado, inscríbelo en el libro de la vida y no lo borre jamás. Bendícelo Dios en su casa, al salir o al entrar, en el campo o en la ciudad. El fruto de su vientre, que son sus hijos, el fruto de su ganado, de su cría, de todo lo que ponga y emprenda su mano, sea bendito. Guárdalo de toda acechanza del maligno y del sol. En el nombre de Jesús, ahora que te pedimos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Queremos saludar a mi esposa, Delia Rodríguez, que ya vino de Estados Unidos, está aquí, y a Raideli, bendiciones para ellos. Que Dios les bendiga. Dios bendiga también a mi hermano Rafael, que está allá en Estados Unidos, mi sobrino Michael. Y quiero saludar también a Martín, nuestro hermano Martín joven y su esposa. Y también queremos saludar a Richard, su esposa, allá en los Estados Unidos. David Miller, a David Santana. Gloria al nombre del Señor. Queremos saludar también a Pastor Otilio, mi pastor. Bendiciones para mi pastor Otilio, también está en Estados Unidos. También queremos saludar a Ángel, Pastor Ángel, porque me bautizó a mí por primera vez. Gloria al nombre del Señor. Y también queremos, gloria al nombre del Señor,
saludar a Alejandro Ramos, mi amigo, gloria al nombre del Señor. Queremos saludar a Misael Santana, Misael de Paula, aquí en la República Dominicana, a Lionel Puello, gloria al nombre del Señor, a mi pastor Jonathan Méndez, de la Iglesia de Dios de la Profecía en Villafaro, la Iglesia Central, y pastor de jóvenes en la República Dominicana, mi pastora, que era esposa, Matilde, Gloria, y la familia, los hijos que son parte de la familia pastoral. Muchas bendiciones para ellos, cada uno de los hermanos y hermanas, compañeros de milicia, aquí en Villafaro y en la República Dominicana. Muchas bendiciones para ustedes, que Dios me lo bendiga ricamente. Dios bendiga a nuestro supervisor nacional, el hermano Flavio Rosario, gloria al nombre del Señor. También quiero saludar allá en los Estados Unidos a mi hermano Guanibrey, como nosotros le decimos, que es hermano de nuestro hermano supervisor, y a Criterio la Romana, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Criterio, aleluya, el hermano nuestro supervisor. Bendiciones grandes para ustedes, que Dios me los siga bendiciendo. Queremos saludar a nuestra hermana doña Zunilda Eguero. Bendiciones para la hermana Zunilda y su hijo Ramón, señor Ramón, y don Carlos, don Merky, y la señora Wendy y la Mari. Bendiciones para su esposo, sus hijos, de cada uno de ellas. Bendiciones para ustedes, gloria al nombre del Señor. Que Dios me lo bendiga ricamente, gloria al nombre del Señor. Muchas bendiciones para ustedes, mis amados. Queremos también saludar a la Iglesia de Dios de la Profecía, que es la República Dominicana, y no solamente la República Dominicana, sino a nivel del globo terráqueo, en los países que está la Iglesia, gloria al nombre del Señor. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Dios les siga bendiciendo y sea Cristo glorificado. Bendecimos su nombre, que Dios me lo bendiga. También queremos saludar al pastor Miguel, gloria al nombre del Señor, y también queremos saludar al pastor Eli de la Rosa, gloria al nombre del Señor. Bendiciones para ustedes y en la República Dominicana. Eli de la Rosa, Manuel, pastor Manuel, bendiciones para ti, hermano, que Dios me lo bendiga ricamente. Y Dios bendiga a cada uno de la audiencia, los que el radio escucha y los televidentes que se pueden conectar en nuestro canal de la Salvación del Alma TV, sea en YouTube, en nuestra página en Facebook, Live, la bendición para todos, y también en nuestra página La Salvación Digital, mi medio .live. Gloria al nombre del Señor. Pueden ahí encontrarnos en nuestra página web y también la salvación tv.com, nuestro player, otra página, un player, en esa dirección de correo, dominio, ahí nos pueden encontrar. Gloria al nombre del Señor. Dios les siga bendiciendo, mis amados. También estamos en Liqui, estamos en Ruco, estamos en Viva Live, estamos en Open Carter, estamos en el grupo streaming. Todas esas plataformas ustedes no pueden encontrar, gloria al nombre del Señor. La Salvación del Alma TV y la Salvación del Alma TV número 2. La Salvación del Alma y la Salvación del Alma número 2 y número 3 en Open Carta, número 1, Salvación del Alma 2, Salvación del Alma 3 en Open Carta. También nos pueden encontrar en la emisora, gloria al nombre del Señor, la plataforma, y en Telecable Virtual, la Salvación del Alma,
Y gloria al nombre del Señor. Estamos en diversos sitios, gloria al nombre del Señor, donde usted no puede conectarse, y tanto en la radio como en la televisión. Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, Dios le dé la victoria, Dios le siga bendiciendo. Queremos orar por los enfermos antes de pedirnos. Sabemos que hay muchas enfermedades. Y los creyentes, los que creen en Dios, Dios les hace un milagro, porque la gente que se agarra del papá Dios no se cae. Ore conmigo, Padre de la gloria, Dios eterno, Dios del poder. Póngase la mano en la enfermedad, el dolor, la dolencia, el problema. Y en el nombre de Jesús, y matando y reprendiendo, y echando fuera, y declarando, y operando, y amasama, alaba. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos al diablo y atamos toda enfermedad, y le echamos fuera de ese cuerpo. Del SIDA, del papiloma, de veneria, enfermedades venéreas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Te ordeno que salga de ese cuerpo. Estamos fuera. Reprendemos en el nombre de Jesús. Desatamos sanidad, salud, liberación. Vamos, ama. Suéltala ese yugo, esa opresión, esa enfermedad. De tu paciente, de la droga. Suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Te ordeno que salga de ese cuerpo, del embriaguez, de la borrachera, fuera de ese cuerpo. Amo la bazoca. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo, reprendemos los demonios, todo principado, toda potestad de la tiniebla, todo gobernador. Sal de ese ama, alaba, soca. En el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaramos libre. Corazón ama, alaba, corazón grande, vuelve a la normalidad. Sopla en el corazón que es un hoyo, cubre esa carne, ama, alaba, soca. Toda destrucción de las venas destruida por taquicardia, ataque cardíaco, derrame cerebral, parálisis. Cobra vida ahora, Shama, vuelve a la normalidad en el nombre de Jesús. Ey, Shama, alaba, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo suplicamos. Recibe la salud, recibe sanidad, recibe liberación. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te dé la victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, pasen feliz resto de la tarde.